Hola, soy Daniel, no dudes suscribirte a nuestro canal. El enamoramiento. Ese estado idílico de felicidad irracional, esa risa bobalicona permanentemente impresa en nuestra cara, esas ganas de comerse el mundo, de pasar el resto de nuestra vida al lado de la otra persona. ¿Cuánto dura? El comienzo de cualquier historia de amor provoca en nuestro cerebro efectos similares a los que experimenta un consumidor de cocaína. Adrenalina a tope, aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, refuerzo del sistema inmunológico. Luego se pasa esa etapa de euforia y enamoramiento y lo que queda es amor, si es que ha sobrevivido a la pasión inicial. Según los científicos, el enamoramiento intenso dura 18 meses, año y medio, mientras que el amor romántico llega a los 28 meses, lo que equivale a 2 años y 4 meses. Pasado este tiempo, adiós a las mariposas en el estómago y a correr para contestar el último WhatsApp del objeto de tus desvelos, porque empiezas a tomártelo todo con mucha más calma. Estos investigadores demostraron que el amor romántico no es una emoción, sino un impulso, y como tal va perdiendo fuelle con el paso del tiempo. Así que entre unas cosas y otras, las relaciones amorosas duran una media de 4 años, aunque también se pueden alargar toda la vida, siempre que exista confianza mutua y que ambos miembros de la pareja compartan un sentimiento de seguridad y estabilidad entre lo que esperas recibir del otro y lo que ciertamente obtienes. Para que una pareja dure, hay que combinar 3 elementos: la cercanía emocional o intimidad, la atracción sexual y la voluntad de estar juntos. Si esta combinación funciona, la pareja puede permanecer unida durante décadas. Cuando una de estas 3 patas flojea, empiezan los problemas y uno empieza a preguntarse si se ha acabado el amor. En este vídeo queremos ayudarte a descubrir si, como sospechas, tu historia de amor ha alcanzado su fecha de caducidad. La comunicación en las relaciones de pareja no siempre es afectiva, y muchas veces sin darte cuenta existen señales que pueden indicar que se ha acabado el amor. Cuando la comunicación no es abierta y clara, pueden surgir incomodidades que hagan que el vínculo afectivo se destruya cada vez más, mientras que los motivos de ese distanciamiento siguen sin afrontarse. Para que puedas analizar cómo está tu relación de pareja de una forma clara y objetiva, te presentamos las 10 señales a las que debes estar atento y que pueden estar indicando que algo anda mal, al punto de estar ante la muerte inminente del amor. 1. Eres el culpable de todo. Si al enfrentar una discusión terminas recibiendo solamente recriminaciones de tu pareja, al punto de llegar a ser imposible que pueda admitirse la posibilidad de responsabilidades compartidas, estás ante una de las señales que debes analizar. Si consideras que te culpa de todo y que en realidad no es del todo cierto ni justo, probablemente tu pareja ya no siente amor y solamente está buscando la manera de justificar ese sentimiento culpándote de todo. 2. No se dedican el mismo tiempo de antes. Las ocupaciones diarias pueden causar mella en las relaciones más estables. No obstante, cuando se quiere pasar tiempo a solas o disfrutar en pareja de alguna actividad, el tiempo no cuenta, y siempre se logra sacar un momento para compartir y disfrutar. Cuando comienzan a posponerse los encuentros o citas si hay una falta absoluta de interés en compartir momentos, te encuentras ante una señal de que se ha acabado el amor. Pues cuando esto sucede, es que uno ya no tiene ganas de pasar tiempo con su pareja. 3. No se aprecian mejoras. En todas las relaciones se puede pasar por momentos difíciles y cuando esto sucede, todos los obstáculos pueden superarse cuando se dan las condiciones de comunicación, comprensión y presencia de amor. Los problemas no se solucionan solos y si aun cuando se han abordado los inconvenientes que han surgido no hay cambios que mejoren la situación, debes aceptar que solo hay 2 opciones: trabajar en equipo para mejorar o continuar cada uno por su camino. Hay que empezar a tomar decisiones. Si dejas pasar el tiempo sin hacer nada, lejos de mejorar, solo van a ir a peor. 4. Comenzaste a sentir interés por otras personas. Si comienzas a sentirte atraído por otras personas o si te encuentras fantaseando con personas conocidas, esta es una clara señal de que tu pareja no te satisface en todos los aspectos. Es algo más común de lo que crees y no se suele tratar en la pareja. 5. Comienzas a experimentar sentimientos encontrados y dudas.
Con frecuencia puedes tener claro que tus sentimientos han cambiado y consideras que definitivamente se ha acabado el amor. Sin embargo, comienzas a tener sentimientos encontrados de nuevo y tienes temores generalmente relacionados con quedarte solo. Cuando las dudas aparecen, esta es una de las señales que debes observar con cabeza fría y detenimiento. Es necesario afrontar tus sentimientos reales y determinar qué es lo mejor para ti. 6. Sientes que no hay alegría y diversión. Mientras la llama del amor se mantiene encendida, siempre hay momentos de diversión y alegría compartidos. Pero cuando ya no existe amor, esos instantes de felicidad quedan como cosa del pasado. Si sientes que no hay risas y momentos de alegría con tu pareja, estás enfrentando evidencias de que algo sucede definitivamente y que debes hacer algo para enfrentarte a esta situación. Revisar muy bien lo que piensas y cómo te sientes es vital para una sana relación contigo mismo. 7. Desaparece el deseo. Es completamente normal que las parejas atraviesen momentos de alta actividad sexual y otros de mayor tranquilidad y menos pasión. Ahora bien, si por un largo tiempo solo usas la cama para dormir, te encuentras claramente ante una de las señales más inequívocas. Si uno de los miembros de la pareja no se encuentra satisfecho sexualmente, las cosas no van bien y es momento de admitirlo. La falta de encuentros sexuales con tu pareja es una clara señal de que la atracción ya no es la que era. Y no es solo que haya disminuido, es posible que se hayan esfumado las ganas de acercarse al otro. 8. Cuando ya no hay amor, desaparece la confianza. Contrariamente a lo que puede pensarse, cuando se acaba el amor es cuando más señales de celos tienden a aparecer. Si te encuentras revisando lo que hace tu pareja y comienzas a cuestionar todo lo que dice o dónde va, esta es una señal que solo te demuestra que en el fondo sabes que el amor se ha extinguido. Cuando las cosas no marchan bien en la pareja, se sabe que en cualquier momento se puede cometer una infidelidad. Por esta razón, los deseos de controlarlo todo y saber si esto llega a ocurrir terminan convirtiéndose en una forma de buscar reafirmar lo que ya sabes: se ha acabado el amor. 9. Dejas de ver el atractivo del otro. Si notas que sus chistes ya no te hacen gracia y que aquellas cosas que antes amabas de tu pareja no resultan iguales, estás comenzando a verle más defectos que virtudes. Cuando ya no te gusta el desaliño que antes despertaba las mariposas de tu estómago, cómo se comporta o lo que dice y deseas que cambie, en el fondo no quieres hacer que cambie. La verdad es que quieres cambiar de pareja, pero tus contradicciones internas no te permiten aceptarlo. Cuando muere el amor, se hace inevitable comenzar a notar sus defectos. 10. Cuando ya no hay amor, prefieres estar en tu tiempo libre con otras personas. Cuando notas que te lo pasas mejor con tus amigos que con tu pareja, comenzarás a compartir más con ellos y tu tiempo libre solo lo querrás dedicar a actividades que realmente te gustan. Llegados a este punto, es mejor que determines si hay algo que resolver o si definitivamente se ha acabado el amor de manera definitiva. En las relaciones de pareja no todo es perfecto, pero una relación edificada sobre las bases de la madurez, la comunicación y la confianza hace posible que puedas comprender lo que sucede y trabajar en ello antes de que todo se deteriore definitivamente.